la colaboración de... Es jueves y hay que escuchar a Carlos Arredondo Cibaja, periodista, en su colaboración y que ya anuncias en Twitter de qué va, de cómo este gobierno de la Cuarta Transformación, la T4, como le dices tú, Carlos, hace un uso político de la justicia como gobiernos anteriores a propósito del caso Ayotzinapa. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal, Arturo, Marcela, Manuel, auditorio? Muy buen día. Sí, en efecto, como lo comentas, Arturo, quiero referirme a este asunto con una posición que algunos considerarán políticamente incorrecta, pero que yo considero necesaria porque solo así se construye una sociedad verdaderamente democrática. Y al respecto, quiero señalar que Jesús Murillo Caram, quien estuvo al frente de la otrora Procuraduría General de la República en tiempos de Enrique Peña Nieto, como todo mundo sabe, se encuentra en prisión y ayer se le declaró vinculado a proceso como presunto responsable de 3 delitos: tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, todos ellos relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Guerrero hace ya casi 8 años. Es previsible que Murillo permanezca en prisión al menos el resto de este sexenio, porque el afán de la administración López Obradoriana es solo uno: ponerle angulito a la línea en la que se encuentra la promesa de resolver el caso en su lista de 100 compromisos expuesta al asumir el cargo. Lo que no es tan previsible es que Murillo Caram termine siendo condenado por estos delitos que hoy se le acusan. En términos más amplios, hay que decir también que el objetivo de este arresto y del informe difundido la semana anterior por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, coordinada por Alejandro Encinas, es consolidar la idea de que se ha hecho justicia. Ya si después la revisión detallada de las evidencias revierte la decisión que hoy se ha tomado y en los tribunales reales, no en los mediáticos, se diluye la acusación porque nunca tuvo sustancia, siempre queda el decirle a la gradería lo que quiere escuchar: yo cumplí. Aclaro de una vez, para los amlovers desaforados que ya deben estar tecleando sus mensajes en WhatsApp o en Facebook, que no estoy diciendo que Murillo Caram no pudiera ser responsable de alguna conducta ilícita por la cual, por supuesto, debería castigársele. Lo que digo es que de los delitos de tortura y desaparición forzada no se le puede acusar, por lo menos no en relación con los hechos de Ayotzinapa. El asesinato y desaparición de los normalistas de Guerrero es un hecho atroz, un acto de barbarie que vuelve inhumanos a sus perpetradores materiales. Por supuesto que el Estado mexicano tiene el deber, la responsabilidad de esclarecerlo, de contar la verdad de lo ocurrido y de castigar con rigor a quienes perpetraron los actos de forma material y directa, y también a quienes de forma indirecta hubieran participado en la planeación de los hechos o, como en el caso de Murillo, en la perversión de las investigaciones con el propósito de encubrir y o proteger a quienes en el estrato más alto del servicio público se hubieran involucrado en esta trama. Pero por muy abominable que resulte la actuación de un procurador que no hace bien su trabajo, por incompetencia o de forma intencional, no es razonable plantear que la conducción desviada de una investigación criminal es más importante que el crimen cometido. En otras palabras, colocar a Murillo Caram en la posición de figura más relevante del caso Ayotzinapa implica decir que si su actuación hubiera sido diferente, los estudiantes estarían vivos. Y eso no es verdad, y ninguno de los informes u opiniones expertas conocidos hasta ahora ha aportado una sola evidencia en ese sentido. Insisto, no estoy abogando por la inocencia del exprocurador. Lo que digo es que, exactamente igual que lo han hecho todos sus antecesores, este gobierno comete el pecado de politizar la justicia, de convertirla en un elemento más de su narrativa polarizadora, que solo piensa en la próxima elección, y eso, aquí y en cualquier parte del mundo, tiene un solo resultado posible: la imposibilidad de conocer la verdad de lo ocurrido y la cancelación
del acceso a la justicia, lo cual es una tragedia más o menos equivalente a la ocurrida hace casi 8 años. Hasta aquí el comentario. Carlos, visto así, pudiéramos pensar o prever que tarde o temprano el caso se caiga. Es decir, que Yo no tengo la menor duda porque por lo menos en contra de Murillo se va a caer, porque la narrativa que se ha instalado desde la semana pasada, cuando Alejandro Encinas presentó este informe, es una narrativa solamente política. Este planteamiento que se ha dado en los últimos días me hace recordar mis clases de teoría de la argumentación jurídica, en las cuales conocí a un autor que señala que la argumentación, como se le conoce clásicamente, no existe, sino que lo que nosotros hacemos, que los seres humanos hacemos, es que cuando vemos un hecho en el mundo fáctico, tomamos posición, tomamos una decisión, lo juzgamos y después buscamos los argumentos que justifican esa decisión que ya tomamos. Aquí parece algo similar, porque la narrativa de este régimen desde que era oposición fue sintetizada en una frase que era: fue el Estado. Y como ya lo dijeron desde hace casi 8 años, hoy convertidos en gobierno no pueden cambiar esa narrativa y tenían que justificarla. Y por eso, entre el cúmulo de 83, creo recordar, órdenes de aprehensión que se dice que se están librando, primero se arresta a Murillo porque lo que importa es el golpe mediático y porque seguramente no va a haber entre los arrestados que vengan nadie, ninguna figura del calibre de un procurador de justicia o exprocurador de justicia que justifique que en efecto se fue hasta los más altos niveles del gobierno. Bueno, es que en esa línea de que fue el Estado y tratando de justificarlo, pues entonces podríamos llegar incluso hasta que se le ordene aprehensión a Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque al final él era la cabeza del Estado. Bueno, es que esa es el gran reproche que se hace y uno de los puntos de conflicto discursivo de los últimos días, que la narrativa de la actual administración plantea que ellos están poniendo sobre la mesa la verdad verdadera, real, lo que sí ocurrió, y que eso demuestra que fue un crimen de Estado, pero en el cual el jefe de Estado no intervino, porque ya el presidente, pues por lo menos 2 veces en las mañaneras de estos últimos días, ha salido a decir que, bueno, no hay evidencia de que el señor licenciado don Enrique Peña Nieto haya participado y que además, pues él, como le agradece mucho que no se haya metido en la elección de 2018, pues nada más falta que diga que le tiene confianza, ¿no? Como al fiscal general de la República o a cualquiera de su entorno cercano que es señalado de conductas indebidas. Parece bastante claro que se quiere instalar la idea, consolidar, fraguar la idea de que fue un crimen de Estado, pero sin la intervención del jefe del Estado. Sí, lo cual es en principio una contradicción, ¿no? Y también una contradicción a lo que ha dicho López Obrador en algunos momentos de que en los sexenios anteriores, y citando el de Peña Nieto, llegó a decir que no se movía absolutamente nada sin que lo supiera el presidente. Entonces, claro, ¿en qué quedamos, no? Pues en lo de siempre, Arturo, en la esquizofrenia discursiva, porque esa es la especialidad de la casa. Hoy se afirma que el cielo es azul y mañana, sin empacho alguno, se sale a decir que es verde sin explicar que cambió de color, porque no importa lo que dije ayer, lo que importa es lo que estoy diciendo hoy. Y también lo que importa es sostener las narrativas que hacen que mi público, un público que no está dispuesto a usar sus neuronas para pensar y que ha decidido que toda la actividad cerebral, por ínfima que ésta sea, debe ocurrir en la cabeza del presidente, pues es lo que quiere escuchar. Y además esto se inscribe en un proceso mucho más amplio de un problema cultural que tenemos los mexicanos, que desde mi punto de vista no estamos comprometidos con la justicia, sino lo que buscamos es venganza.
No lo racionalizamos de esa manera, pero eso es, en términos esquemáticos, lo que planteamos de manera regular. Lo que queremos es que haya gente en la cárcel, verlos tras las rejas, Claro. porque solamente de esa manera sentimos, percibimos que podría estarse haciendo justicia, aunque luego salgan libres. ¿Y dónde quedan los familiares de las víctimas en todo esto, Carlos? Pues es en el peor de los escenarios posibles, porque lo que nos ha enseñado la historia y toda la construcción y el progreso que se ha dado en términos del desarrollo de los criterios de derechos humanos pues después de la Segunda Guerra Mundial para acá, es que uno de los elementos que ayuda a sanar el tejido social y que impide que hechos atroces como el del Holocausto vuelvan a ocurrir en cualquier parte del mundo es, en primerísimo lugar, conocer la verdad de lo ocurrido, hacer justicia en términos de estos hechos particularmente atroces, tiene que ver con esclarecer la verdad, con diseccionar lo ocurrido de tal manera que quede claro quiénes intervinieron, qué instrumentos del poder público y del Estado se utilizaron para perpetrar los hechos, encubrirlos, fraguarlos o de alguna manera matizarlos y de esa forma construir soluciones, porque no se trata solamente de construir un discurso o de meter personas a la cárcel, se trata de que esto no vuelva a ocurrir nunca más y para eso es indispensable conocer la verdad que por desgracia parece cada vez más lejana en este caso y eso lo padecen en primerísima instancia los padres de familia que hoy siguen esperando que les digan qué pasó con sus hijos. Carlos, el nunca más suena hueco. O sea, la verdad de las cosas es que siempre repetimos. Hablábamos de la mina, del Pinabete, y decíamos nunca más. Hablábamos de fraudes electorales y decíamos nunca más. Y la verdad de las cosas es que ese nunca más pues no llega, porque a lo mejor es utópico, porque a lo mejor tenemos que centrar nuestros esfuerzos en el día a día. Y pensaba también en lo que estabas, a lo que te referiste en relación a la venganza y no a la justicia. Es que cuando hay un caso de impunidad, probablemente busquemos la justicia, pero cuando hay tantos casos de impunidad juntos, probablemente sí buscamos la venganza, pero esta venganza que se asienta en el darle la vuelta a la responsabilidad que le toca a los actores que han decidido por nosotros y a quienes se supone que les dimos la confianza para que ello ocurra. Mira, en relación con el nunca más, Marcela, creo que es un objetivo y si no tenemos más que palabras huecas, o sea, si cuando decimos el nunca más no está acompañado de un conjunto de concepciones teóricas, científicas, que tienen claro lo que significa el nunca más, si solamente es una frase dicha al aire, por supuesto que pasa esto que nos pasa recurrentemente porque no tenemos una convicción real y porque todo es un asunto político. Claro que decir nunca más de manera hueca una y otra vez nunca va a transformar la realidad. El nunca más tiene un fondo enorme que tiene que ver con las responsabilidades más delicadas de un Estado que pretende ser democrático. Y eso es lo que justamente transforma de manera cultural la concepción de la venganza y la transforma en una percepción de justicia que implica que nosotros transformemos íntimamente nuestras creencias y que asumamos, por doloroso que resulte, que no puede satisfacerse nuestra necesidad de aliviar nuestros dolores a partir del dolor de otro, por mucho que los hechos del otro sean abominables, porque eso no construye una sociedad civilizada. No existe un solo ejemplo en el mundo de sociedades a las que aspiremos a equipararnos en donde se haya seguido la ruta de la venganza. Y claro, todo es una cadena de hechos y tampoco es así nomás de tronar los dedos. Es un asunto complejo, pero si el gobierno no se lo toma en serio, que es el primero que tendría que hacerlo, pues no vamos para ningún lado y efectivamente se consolida la idea de que el nunca más es solamente un conjunto de palabras que no tienen ningún significado y mucho menos pueden tener trascendencia. Así es. Carlos, déjanos un punto de contacto, por favor.
Me pueden encontrar en Twitter como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Redondo. Muy bien. Buen fin de semana. Gracias. Abrazo, Igualmente, Carlos. Abrazo. Un abrazo. Está la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, son las 8:44. César, vamos a la pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.